Hola amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes en este fin de semana. Les saluda su amigo Oscar Castañeda Montemayor, obviamente desde su programa Crítica sin Censura, una producción de Fernández Castañeda y RB Periodismo Evolutivo Digital. Amigas y amigos, el término violencia lo encontramos en todas partes a donde vamos. Se manifiesta en todos los ámbitos día a día. Está presente en la vida de todos nosotros, incluso quienes afortunadamente no la sufren o en menor grado, pero les alcanzan las noticias de este caos, el México violento. Pero ¿a qué se debe de que México sea uno de los principales países más violentos que destacan internacionalmente? Bueno, basta con buscar ahí en Google y cuando usted pregunta a este buscador qué lugar ocupa México en violencia a nivel mundial, poniéndole año 2019, usted obtiene los siguientes resultados, como lo estoy haciendo en este momento aquí en vivo. México sube un puesto en el índice de paz global, subió al lugar 140 en el ranking internacional global Peace Index, índice de paz. Los refugiados, aquí el término de refugiados tiene mucho que ver. Otro de animal político es México, con el mayor incremento de violencia del hemisferio. México entre los países con más violencia y homicidios del mundo. Violencia en México alcanzó un nuevo récord durante los 3 últimos años. Y después el índice de paz México. Esto es un caos. Y la pregunta que se hace en el título ¿es una práctica social de los mexicanos? Obviamente no es únicamente de México, hay violencia en todas partes, pero ¿por qué se destaca tanto México? ¿Es acaso esa práctica social? ¿Es un producto político o ambos? Puedo poner muchas otras preguntas, pero creo que de acuerdo al estudio que hemos realizado, a esta investigación documental, que en medios refinados, medios autorizados y sobre todo instituciones como esta de México Peace Index 2019 nos da una idea en la cual nosotros podemos en esta pregunta sintetizar las otras, que incluye únicamente 2 opciones, ¿sí? Pero hay una al último que es la que engloba todo lo que es violencia. Y para saber por qué México está tan violento en estos días, por qué se ha incrementado, hay que saber desde cuándo se incrementó esta violencia. Esta violencia se incrementó sustancialmente, enorme, proporcionalmente. En el 2005 aún gobernaba Vicente Fox. La primera embestida de las Fuerzas Armadas fue en el 2005. De tal manera que cuando llega Calderón ya estaba caliente todo y el día 10 de diciembre le declara la guerra al narco. ¿Qué sucede con esto? Se incrementa, sube durante su mandato 900% el crecimiento de las células delictivas. ¿Cuánto ha costado hasta por lo menos 2017 esta guerra? Más de 250,000 millones de dólares a México, a los mexicanos. Una guerra que fue mal planeada, mal diseñada. Pero ¿esto qué tiene que ver con la violencia de género? ¿Qué tiene que ver con la violencia contra los menores? ¿Qué tiene que ver contra la violencia de nuestros adultos mayores? Y también con las personas de capacidades diferentes.
¿qué tiene que ver con la violencia intelectual? La violencia que se maneja por medio de los partidos, por medio de instituciones, por medio de incluso las entidades religiosas, los intereses de grupo y también los medios y redes sociales. Hablo de medios de comunicación, los llamados, pues, por no decirlo como lo dice Andrés Manuel, los medios tradicionales contra los medios digitales. Ya hay una lucha, ahí hay violencia. Y por supuesto en las redes sociales tenemos que reconocerlo. Esto es la práctica social. Esto es el México que conocíamos. No de tal manera a partir del 2005. Se incrementó a partir de entonces hasta llegar a esta máxima expresión en este actual gobierno. Es algo heredado, ¿sí? Pero que fue alimentado por esa guerra al narcotráfico. Vean cómo repercutió. Ahora, para esto tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy serios, muy profesionales en ver las raíces de todo esto que está sucediendo en México. Para poder entenderlo y para que ustedes también se autoclasifiquen junto conmigo en qué índice o en qué tipo de violencia nosotros nos clasificamos. Porque de alguna manera somos violentos, quiérase o no. Y ya le explico, no se ofenda. Esto es un estudio serio. Vea, vamos a comenzar por explicarles que hay diferentes tipos de violencia, por supuesto, pero la violencia es un tipo de interacción entre sujetos que se manifiestan en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan, amenazan o causan daño. Sometimiento, el poder, la fuerza. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es casi probable, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y la muerte. Y esto no es una definición propia, o sea, no es mía, es del Organismo Mundial de la Salud, de la OMS. Entonces, ¿cómo pueden producirse? ¿Cómo la provocamos o cómo la recibimos? Pues puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también, ojo, a través de silencios e inacciones. Y aquí es donde entra también el gobierno, ¿sí? El gobierno rector, ¿sí? Que debe de cuidar de nuestra salud mental, que es otra de las causas, el hecho de que hay personas, desgraciadamente, que sufren de padecimientos psicológicos, los cuales son violentos y padecen, por ejemplo, la esquizofrenia. Pero este es un mal, esta es una enfermedad, pero que sin embargo todo lo anterior que les he comentado viene a enfermar a los demás, es decir, el estado de desgobierno o la ausencia de un estado de derecho y sobre todo cuando no se aplica la justicia, las leyes de convivencia, sus penas, pues nos va afectando en conjunto a toda la sociedad y a todos los ámbitos. Esto muchos no quieren estar conscientes de ello. Entonces, ¿qué tanto la sociedad, nosotros como individuos, desde casa, o si no tenemos familias, si somos personas que vivimos solos, cómo influimos? ¿Somos violentos o no somos violentos? ¿Estamos sumando violencia? Estamos, no solo eso, no solamente sumando, sino potenciando, multiplicando
la violencia? Bueno, aquí vienen la clasificación, las subdivisiones de la violencia. Desde niños, cuando por lo menos un servidor inició sus estudios, había violencia correctora y educativa. Esta es una tipificación, que se utilizaba la violencia como método educativo para niños. Ya saben ustedes, el contacto físico, ¿se acuerdan de los varazos, de los reglazos, de la alza de patillas, de los jalones de orejas, de los coscorrones de los maestros? Bueno, ahí había un tipo de violencia. Y luego en casa, los correctivos, que muchos justificamos y que gracias a eso pues somos individuos que no violentamos a los demás. Aprendimos el respeto y el orden. Algunos dicen con la chancla veloz de mamá, con el cinturonazo o con... ¿Se acuerdan también de lo que eran los cordones de conexión de las planchas? ¿Sí? Bueno, pues a mí me llegaron a dar con ello. Y vean que somos más productivos, somos menos violentos. Había que corregir a tiempo. Otra de las clasificaciones es la violencia criminal. En este tipo se manifiesta espontánea u organizadamente. Ya ven que ahora es el término de crimen organizado. Organizado o no, desorganizado o unilateral, pero lo existe. Entonces, aquí, en este caso muy especial, se suele tener causas sociales, económicas. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión social que es tan dada aquí en México, porque hay clases, desde la clase política hacia abajo. Todo es clases, clase empresarial, clase política, ¿sí? Clases altas, clases medias, clases bajas, ¿sí? O clases pobres o de extrema pobreza. Todos estamos etiquetados. Esta es una forma de usanza. Vamos más allá. También en lo criminal tiene que ver lo que anteriormente les comentaba, que es las situaciones de alteraciones psicológicas que son la paranoia, por ejemplo, y la esquizofrenia, etcétera, etcétera. No soy un psicólogo, ¿sí? Se forma un caos en las familias cuando tenemos este tipo de desórdenes en algún miembro de la familia o de la sociedad circundante, el medio ambiente circundante. Y también dentro de esto se maneja lo que es la violencia estática y o simbólica. Sus causas identificadas son el urbanismo, los conflictos, la violencia institucional, estructural, sistémica, interpersonal, las desigualdades. ¿Cuál igualdad hay en México? Por la que se está luchando, se dice en el discurso político hoy en día en esta cuarta transformación. Bien, la violencia política, aunque usted no lo crea, hay una definición, es la cual acabo de mencionar, que engloba todos los actos violentos por parte del Estado, violencia de Estado, o de sus súbditos contra el que sus autores legitiman en nombre de un objetivo político. Así se han dado las revoluciones, la resistencia electoral, y también son un producto de la opresión. Hay un derecho a la insurrección, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay tiranicidios, ¿sí? Causas justas, terrorismos. En su forma intelectual consiste en distintos tipos de mentira, propaganda y manipulación. ¿Les suena algo de los antiguos regímenes?
No puedo excluir el actual porque estamos en pleno desarrollo. Pero esto, la mentira, la propaganda, la manipulación, ¿sí? ¿Cómo hemos sido engañados durante tanto tiempo? Por eso preguntaba yo si esto era un producto político. Y al parecer es, a mi ver, hasta el momento, una mezcla de ambos. Tanto de una práctica social como un producto del desgobierno de anteriores regímenes. La violencia simbólica, que se dicta numerosas variedades de violencias, la verbal, que es usadísima, incluso aquí me incluyo, a veces soy violento verbalmente, lo reconozco, y que puede ser de la palabra pasar casi directamente al hecho cuando una discusión, ¿sí? Puede ser entre familia, puede ser entre amigos, puede ser entre vecinos o por otras circunstancias. O invisible. ¿Cuál es la invisible? La institucional, la de las instituciones, pero sobre todo las de gobierno. También aquí se toma como violencia estructural. ¿Por qué? Porque somos impotentes ante el Estado, ante la forma de gobernar. Y tenemos que tener una reacción. Una de las reacciones últimas, y hemos tratado en diferentes programas, por ejemplo, bueno, como lo dije, esta última en relación a la violencia de género femenino. Tuvieron que manifestarse, también utilizaron la violencia, también algunos venían preparados ahí en sus mochilas, primero venían vestidas de una manera que apreciativamente o que por medio de la imagen, de la visión, aparentaban ser algo que era lo que estaba actuando con violencia, pero traían por lo menos las que pudimos ver que atendieron en el metro, ¿sí? Que, bueno, traían ropas decentes a comparación, ¿sí? A comparación de las que estaban usando para cometer la violencia, para que después no fueran captadas, ¿sí? Para aparecer o desaparecer dentro de la gente común. También fue premeditado, aunque justa y necesaria esa manifestación y muchas más. La violencia económica, que también tiene que ver con el trato que usted recibe como empleado, porque luego también los empresarios se llenan de decir, es que nosotros somos los que damos los trabajos, sí, pero ¿cuántos empresarios cumplen con la norma de darle o inscribirlo, por ejemplo, en el seguro social con el sueldo que usted realmente recibe? ¿O cuántos le pagan las horas extras? ¿Cuántos le dan a usted, ¿sí?, los derechos a que tiene usted que recurrir, que son parte de lo que le otorga la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, que debe recibir, beneficios que debe recibir? ¿Cuántos se lo dan? Entonces se llenan muchos la boca de ser empresarios y de que son empleadores y que ellos son las fuentes del empleo y no pagan impuestos. Algunos los evaden o le piden a los gobiernos que por medio de Hacienda pues no se los cobren. ¿Y quiénes son estas personas? Pues los más ricos, como ya ustedes lo saben. Entonces, esto redunda en que usted puede tener ira, enojo hacia sus empleadores. Y bueno, justificadamente. La violencia psicológica y patológica. Hay sadismo, todos los tipos de omisiones que he mencionado antes y que se convierten en hechos, nos afectan en la vida diaria y repercuten en todo: familia, trabajo, amigos, medio ambiente, porque también hay violencia ambiental. Estamos acabando con el medio ambiente, violencia contra todo lo que nos rodea. En el medio ambiente también podríamos considerar a los animales. Permítanme hacerlo así. Bien,
sigamos adelante. La violencia natural. ¿Cuál es la violencia natural? En el individuo, únicamente que tenga problemas bioquímicos, ¿sí? O que por medio de un golpe o traumatismo, pues lo haya dejado en ese estado. La violencia natural es la referente a la naturaleza, las tempestades, inundaciones, sismos, etcétera, incendios que no son causados por el hombre. Por ejemplo, los terremotos en México, ¿sí? Esto causa daños, pero es una violencia natural. Y pasamos, por ejemplo, a esto que es tan polémico hoy en día, la ciberviolencia. Ya existe este término. Volvemos a lo mismo, no sé por qué hay diputados que tratan de meter otros términos como violencia digital, de dígitos, etcétera, etcétera. La verdad es de que no se aplicó bien quien propuso esto de lo que es la censura realmente escondida dentro de una propuesta legislativa que se tomó nada más para llamar la atención. Ya existe el término ciberviolencia, implica lo que trata de postular, que trató de postular y no pudo la diputada Olga Sosa. Esta violencia consiste en violencia también física o verbal. ¿Qué es lo que logra? Por ejemplo, ridiculizar, hacer videos, publicaciones o cualquier otra forma de comunicación y se divulga por la internet o por el internet en las redes sociales. También, que son cosas distintas, aunque las redes sociales están integradas al internet y se pueden usar gracias al internet. De los videos, por ejemplo, el 7% de todo lo publicado en YouTube en 2010 eran un promedio de 50,000 pertenecen a la ciberviolencia, se pueden catalogar como tal. Ha crecido muchísimo desde entonces a hoy. Y sin embargo esto se vuelve popular. Se vuelve popular porque parece que hay una adicción a ver hechos violentos. Y se violenta a las personas, a los grupos, a las ideologías, a los políticos, a los partidos, a las entidades religiosas, por medio del internet y de las redes sociales. Esto es totalmente cierto. En cuanto a violencia de género, bueno, pues en todas las demás formas que les he comentado, obviamente entra esto. Pero la violencia de género tiene también connotaciones especiales. La violencia doméstica, asaltos o violaciones sexuales, prostitución forzada, discriminación laboral, el aborto, etcétera, 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 y algunas prácticas que son de hecho lo que se dice costumbristas, ¿sí? Usos y costumbres en algunas entidades de nuestra República Mexicana. ¿Se seguirá permitiendo? Autonomía de los pueblos, se dice. La cultura de la violencia, ¿sí? Es todo aquello que genera violencia. Novelas, programas, caricaturas, películas. Abunda hoy en día la predilección por tratar temas, por ejemplo, en telenovelas de narcos o relacionado con la vida de los narcos o de la narcoviolencia. Y vean ustedes cómo tienen tanto éxito. Hay adicción, hay una cultura de violencia, aunque no se quieran autoclasificar. Es un mundo atractivo. Hay violencia religiosa también. Y de esta hablaremos
en otro programa especialmente. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la violencia, tan solo en combatir al crimen, les decía, bueno, México ha gastado, los gobiernos han gastado más de 250,000 millones de dólares. ¿Pero a raíz de qué? De esa guerra que provocó o que implantó Calderón. Aunque hay que darle su pedacito a Fox en el 2005, porque ahí comenzó todo. De tal manera que si no hubiera estado violento el país, bueno, pues Calderón, ¿para qué le declara la guerra al narcotráfico? ¿Quién provoca el crecimiento? En primer lugar, fue Vicente Fox. Y es algo que todos los demás detractores del actual sistema evaden mencionar, evaden hacerles a ustedes ver que esto es real, que uno de los culpables es Fox y que consiguientemente, bueno, pues Calderón y después Peña Nieto. Pero por supuesto, dentro de la violencia política o de Estado, tenemos la violencia de nuestro violento vecino del norte, Donald Trump. ¿Hacia quién? Hacia los indocumentados y también abiertamente hacia los mexicanos. Con amenazas, con acciones. Vean que es un hombre violento. Las definiciones están aquí. No hay forma de que digan que no. No hay forma de demostrar que no. Es imposible. Lo que aquí digo está apoyado en definiciones reales. Definiciones que no son aportaciones mías. No, de ninguna manera. Son aportaciones que ya están ahí de gente que es profesional, pero sobre todo expertos en tema de la violencia. Menudo paquete tiene Andrés Manuel López Obrador para pacificar a este México. No lo va a lograr solo, no lo va a lograr nada más con 30 millones de seguidores. Necesita que apoyemos todo, moderándonos nosotros mismos, dejando de ser violentos y dejándonos de responder a esos estímulos hacia la violencia. Seamos más pacíficos, tratemos de meter paz, de hacer una cultura de la paz, de la convivencia, de no afectar a los demás, tanto verbal y físicamente. Y por supuesto que esto también es un producto de la ineficacia, la ineficiencia, adrede, intelectualmente concebido para que México sea violento y organismos internacionales o el vecino país, como ya lo hizo Estados Unidos, por ejemplo, con el Plan Mérida de aportarle una buena cantidad de millones de dólares a México. ¿Dónde quedó esa aportación? ¿Sabemos nosotros que se empleó realmente en lo que se debía? No. Entonces, fuera de partidos, fuera de si es Andrés Manuel el presidente o quien sea, siempre digo yo, así fuera E.T. un extraterrestre, pues lo que buscamos es que México esté en paz, buscamos que el Estado nos beneficie, que nos cuide, que nos proteja. Pero ¿cómo no va a aumentar la criminalidad si no se castiga a los culpables? Me voy con la cifra de 99% de los hechos criminales reportados, quiero decir denuncias, expedientes, el 99% a nivel nacional de hechos violentos, de crímenes de todo tipo, no han sido resueltos. Se les hace como que los religiosos, Dios así lo quiere. Ya ni modo. Esa es la efectividad que se tiene. Entonces, ¿se puede pensar o no? Me asiste la duda razonable de así
es el modelo neoliberal. Así estaba implementada la forma en que iban a gobernar los anteriores regímenes. ¿Es posible esto? ¿Son complots? ¿Es cosa de película? ¿Es cosa de terror, amigas y amigos? Es una realidad que tenemos que cambiar, no solamente el gobierno, todos, pero principalmente tiene la responsabilidad de aplicar la justicia en cuanto a la ley se refiere y la justicia social, la redistribución de bienes, el bienestar total, igualitario para todos los mexicanos, este actual gobierno. Yo soy Óscar Ramón Castañeda Montemayor, les doy las gracias a nombre de mis socios Mauricio Fernández Díaz y Reina Luisa Villafuerte, que están allá en la capital de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Para allá un abrazo también a todos los integrantes de nuestro equipo, por supuesto a todos ustedes. Nuestro agradecimiento por tolerarnos, por seguir con nosotros. Seguiremos mostrándoles más de la realidad de México para que estén ustedes bien informados y tengan una idea de lo que es real y no lo que les tratan de hacer ver ya también como método, como usanza de otros regímenes. Hasta luego, buenas noches y recuerden, visítenos en www.sentido-mediocomún.com.mx y nuestra página en Facebook Sentido Común, por supuesto nuestro canal de YouTube, ahí como sentidocomún.tv. Buenas noches y hasta pasado mañana.